Paula su aldea, sueño en penumbras. A las afueras de la ciudad vivía Marta, una fotógrafa que amaba su profesión y se inspiraba sobre todo en la naturaleza y en los animales. Cerca de su pequeña casa se hallaba un bosque inmenso, al cual siempre iba a hacer fotos. Marta padecía sonambulismo desde pequeña, pero ni sus padres ni ella le dieron la suficiente importancia hasta que este trastorno empezó a empeorar. Toda la gente de la ciudad hablaban de las cosas extrañas que pasaban por las noches en casa de Marta. Era como si tuviera algún misterio sin resolver. Una de las noches, Marta sufrió uno de esos sueños perturbadores. Se encontraba sola en ese bosque que tanto la gustaba, rodeada de sombras que parecían tener vida propia. Intentó pedir ayuda, pero no salió ningún sonido de su boca. Entonces, de repente, de entre los árboles apareció una silueta borrosa con el rostro pálido. Cada noche era la misma historia. Marta sufría estos sueños día tras noche, y cada vez eran más intensos. Los episodios de sonambulismo se volvieron cada vez más frecuentes. Fue entonces cuando Marta decidió ir al médico para ver qué era lo que le estaba pasando. Se realizó una serie de pruebas y se dieron cuenta de que padecía parasomnias. Aunque esto fue un alivio, Marta no se sentía bien. ¿Qué podía suponer que siempre se le apareciera esa misma figura en sus sueños? Se sentía intranquila al pensar en ello y decidió investigar en libros antiguos. Fue en ese momento cuando encontró la respuesta. Había en uno de esos libros una leyenda antigua que hablaba sobre un hombre llamado el vigilante de los bosques. La leyenda hablaba sobre la historia de unos niños que pasaban mucho tiempo en el bosque y ese hombre les atrapaba. A medida que Marta iba leyendo, empezó a darse cuenta de las similitudes que tenía con el hombre que aparecía en sus sueños. ¿Podía ser que tuviera algo de relación con esa antigua leyenda? Un día se levantó decidida a enfrentarse a sus miedos y fue al bosque. Tenía una sensación de inseguridad que la invadía todo el cuerpo. Cuando entonces, a lo lejos, vio una sombra moverse de entre los árboles. Era la misma figura que veía en sus sueños. En este momento, Marta no estaba dormida. Al ver esto, cogió su cámara e hizo una foto a aquella figura. Una vez en su habitación, al no creerse lo que había pasado, revisó la foto y se dio cuenta de que la figura borrosa no estaba. Pasó el día y tocaba la hora de dormir. Como era de costumbre, se le apareció de nuevo esa figura que pasó algo que ella no se esperaba. Aquella figura le intentaba hablar, pero la sorprendió porque esa voz la sonaba conocida, pero no sabía de quién podía ser. A la mañana siguiente fue al pueblo a ver a sus padres, ya que hacía muchísimo tiempo que no les veía. La casa de sus padres estaba repleta de fotos de cuando era pequeña y fotos con algunos de sus familiares. Cuando entonces vio una foto de sus abuelos. Fue en ese momento cuando se acordó de ellos y de todos los momentos que habían vivido juntos. Pero algo rondaba en su mente. ¿Por qué la voz de aquella figura era idéntica a la de su abuelo? Fue ahí cuando le empezaron a cuadrar las piezas del puzzle. Aquella voz conocida de sus sueños era la voz de su abuelo, al cual desgraciadamente perdió hace poco. Marta le echaba tanto de menos que tenía tanta ansia de irse a dormir para poder encontrarse con él. Cuando entonces empezó su sueño otra vez, pero ahora lo veía de otra manera. Era su abuelo. Era como si de verdad Marta estuviera hablando con él, pero por el contrario era un simple sueño. Pero Marta siempre se acordará de aquella frase que le dijo su abuelo: esté donde esté, siempre voy a acordar de ti, pequeño.